Bueno, hoy vamos a aprender a hacer este hermoso arbolito, que con él vamos a hacer diferentes proyectos. Que sí, vamos a utilizar para hacerlo perlas número 6, verde, roja y amarilla. Aguja, nylon calibre 0,35, tijera. Esos serían nuestros materiales, que si vamos a iniciar cogiendo 4 perlas verdes. Las llevamos hasta el final y anudamos. Ya tengo los 4 nudos, que si ahora corto el pedazo restante. Aquí voy a meter 3 perlas. Las refuerzo. Y nuevamente meto 3. Refuerzo. Ahí tenemos 3 florecitas de 4. Ahora voy a trabajar en esta perla de aquí arriba. Que si ahí voy a meter 3 perlas. Ahora voy a meter la aguja para esta otra perla. Que no se nos vayan a quedar nylos enredados. Y aquí meto 2. Que si hago esta metiendo 2 y la siguiente. Refuerzo esta y hago la otra de aquí al lado. Y aquí tengo 3 florecitas de 4 arriba y 3 florecitas de 4 de la parte de abajo. Que si ahora voy a trabajar en esta florecita de aquí, voy a hacer nuevamente una flor de 4 verde. La refuerzo. Recuerden que la debemos reforzar y apretarla fuerte para que nos queden bien firmes. Ahora trabajamos en la del lado hacia la derecha. Vamos a trabajar 2 florecitas verde. Que si hago esto, termino de reforzar este y voy a hacer una más aquí al lado.
Muy bien, aquí ya hice las dos, o sea que llevo tres aquí de este lado. Que si aquí voy a hacer una más, pero a esta le voy a colocar una verde, una roja y una verde. Esta va a ser una de las esquinas. Ahora me voy a devolver en zigzag para trabajar acá del otro lado. Muy bien, aquí vamos a hacer una, dos y dos que nos quedan hacia afuera, serían 4 florecitas verde. Que si trabajo esta y trabajamos las otras 3 florecitas de 4 que continuamos aquí. Aquí nos queda faltando una metiendo dos y nos faltan dos que quedan por fuera, que metemos 3 perlas en cada una. Que si vamos a trabajar esas 3. Ya aquí terminé del otro lado, que así como pueden ver van 3 hacia afuera de cada lado. Aquí me falta una, que sería la que lleva una verde, una roja y una verde. Reforzamos esta. Que nos quede bien apretadita. Y ahora, para no cruzar, me voy a ir por la parte de atrás de esta para ubicarme en esta perla. Me voy a ubicar ahora en esta. Que si aquí voy a hacer una flor verde de 4. Todo este arbolito lo vamos a trabajar en florecitas de 4. Lo que es que le vamos a estar metiendo perlas rojas y verdes para que hagan como las veces de las guirnaldas colgadas. Continuamos. En esta segunda vamos a meter una perla amarilla y una perla verde. Aquí continuamos metiendo 2 perlas verdes. Hacemos otra florecita verde, metemos 2.
lo reforzamos bien y aquí metemos una verde y una roja. Seguimos trabajando 2 florecitas verdes. Aquí vamos a meter 2 perlas verdes. Las reforzamos y trabajamos la otra de aquí, que también sigue con 2 perlas verdes, otra florecita de 4. Ahora me voy a ubicar en esta perla, la segunda, y allí voy a trabajar con 3 perlas verdes. Continúo la siguiente, 2 perlas verdes. Las refuerzo y me voy a la siguiente perla. Aquí voy a trabajar con una verde y una amarilla. Lo reforzamos y continuamos trabajando una y 2 más. Estas 2 las vamos a hacer con perlas verdes. Ahora me voy a ubicar en esta perla de aquí. Ya terminada esas, me ubico en esta perla y voy a trabajar una florecita de 4 verdes. Que si refuerzo y voy a trabajar 2 más, una y 2. Hasta aquí voy a trabajar 2 perlas, 2 flores verde, que si yo hago una y ustedes hacen la otra que sigue. Vamos a reforzar esa y trabajar esta otra. Ahora voy a trabajar metiendo una roja y una verde. Y aquí nos queda faltando una. Esta de aquí la vamos a trabajar verde con 2 perlas. Si ustedes solamente tienen perlas rojas y no tienen las amarillas, tranquila, entonces trabajemos todas las del centro con rojo. O si viceversa tienen solamente amarillas y no rojas, entonces trabajemos todas las perlitas
que van de los dos colores, las podemos trabajar amarillas, o si las tienen azul del color que ustedes deseen, o las que tengan a la mano. Aquí voy a trabajar una flor verde, que sí, voy a meter 3 perlas. Las refuerzo y me voy aquí afuera. Aquí voy a trabajar otra, que aquí voy a meter una verde, una roja y una verde. Las refuerzo bien. Y ahora me paso para el otro lado. Y continúo trabajando aquí haciendo una verde, metiendo 2 perlas. Así refuerzo. Pasamos a la siguiente, que aquí trabajo otra verde. Reforzamos y continuamos con una verde y una amarilla. Refuerzo bien y trabajo una verde. La refuerzo y me voy aquí a la última de este lado, que voy a trabajar una verde, una roja y una verde. Que nos quede bien apretadita. Y ahora me voy a ubicar en esta perla de aquí. Aquí voy a hacer una flor verde metiendo 3. Refuerzo bien. Aquí voy a meter una roja y una verde.
que si la refuerzo y paso a la siguiente, que meto 2 verdes. Refuerzo y en la que sigue meto una verde y una amarilla. En esta última que hacemos de esta filita voy a hacerla con 2 verdes. Y así lo refuerzo bien. Y ahora me voy a ubicar en esta perla, la segunda, que si aquí voy a trabajar una perla verde, una roja y una verde. La refuerzo. Aquí voy a continuar haciendo una verde, metiendo 2 perlas. Que si hago esta y en esta roja voy a hacer nuevamente otra con verde metiendo 2 perlas, que si vamos a hacer estas dos. Esta la reforzamos y continuamos aquí haciendo otra con 2 perlas verdes. Ahora aquí vamos a hacer una verde metiendo 3 perlas. Vamos a la siguiente. Aquí vamos a meter una perla verde y una amarilla. Reforzamos y terminamos con una aquí haciendo una verde metiendo 2 perlas. Que si aquí terminamos de reforzar. Ahora voy a subir aquí, hago una verde, refuerzo bien, me voy a ubicar en la perla de aquí afuera y aquí voy a hacer una verde, una roja y una verde. Y en la aprieto bien y me paso al otro lado.
Aquí continúo cosiendo 2 verdes. Hacemos la siguiente metiendo 2 perlas verdes. Y aquí hacemos la última metiendo una verde, una roja y una verde. La refuerzo. Que nos queden bien apretaditas. Y ahora voy a pasar por aquí a ubicarme en esta otra perla. Ubicarme aquí en esta segunda perla. Aquí voy a trabajar 2 verdes y una roja. Reforzamos. La siguiente la trabajo con 2 verdes. Pasamos a la otra y la trabajamos también con 2 verdes. Refuerzo bien. Y aquí me voy a ubicar en la del centro. Aquí en esta voy a trabajar una florecita verde, metiendo 3 perlas. Y aquí estamos terminando nuestro arbolito. Aquí reforzamos bien. Este arbolito lo vamos a utilizar para muchas cosas. Bueno, así como está, vamos a hacer 7 arbolitos así iguales para hacer una carpeta. Y vamos a hacer uno así en número 5, solamente así como está, en perlas número 5 vamos a hacer uno para hacer un portavela. Aquí tenemos uno que lo hicimos en la vez anterior. Este es pequeño, vamos a hacer un portavela mucho más grande, también con un árbol. Y a este vamos a colocarle una argollita para también poderlo colgar en nuestro arbolito de Navidad. Que si a este le voy a hacer la argollita para colgar con perlita verde número 4. Aquí llevo 5, 6. Vamos a ponerle 7 perlitas. Así.
Le podemos dar la vuelta para reforzarla más. No quede más pececita. Y aquí anudamos. Y listo. Cortamos aquí ya al final. Entonces este con argollita nos sirve para colocárselo a nuestro árbol. Así como este, que es el mismo pero sin argolla, vamos a hacer 7 para hacer una carpeta navideña de arbolitos que queda hermosísima. Y con perlas número 5 de estas vamos a hacer uno también para trabajar el portavelas, que sí, tenemos trabajo para hacer para nuestro próximo proyecto, que si nos vemos en el próximo proyecto.